Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 21, la entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, agradecidos estamos contigo por este día que nos regalas. Pedimos que en este momento tú nos acompañes con tu bendición, con tu protección, que al abrir la Escritura el Santo Consolador nos enseñe tu palabra, que podamos aprender más de ti y de lo que tienes para nosotros, para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a cumplir nuestra tarea como hijos tuyos. Gracias, Padre, por tu paciencia y amor. Confiamos en ti, lo pedimos en Jesús. Amén. Este capítulo comienza a describir los acontecimientos de esa semana especial en la historia de la humanidad, la semana de la pasión y muerte de Jesús. Mateo pasa por alto muchos detalles previos a esta semana de pasión que tratan otros evangelistas, porque Mateo escribe con el objetivo de llevar a los lectores judíos a reconocer que en Jesús se cumplen todas las profecías mesiánicas. Y entonces se debe llegar a la conclusión: Jesús es el Mesías. Este capítulo describe muchas cosas que hizo Jesús y dijo en esa semana en particular. El primer acontecimiento fue la entrada triunfal que aparece en los versículos 1 al 11. Leamos los versículos 1 al 3. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Jesús llega a un lugar que no es fácil de identificar, Betfagé. Algunos creen que es el mismo Betania, pero se menciona de manera especial el Monte de los Olivos, una formación montañosa baja al este de Jerusalén, separada de la ciudad por el Valle del Cedrón. Está a unos 800 metros sobre el nivel del mar, o sea, unos 80 metros más de altura promedio de Jerusalén y unos 90 metros más que la zona del templo. Es la primera vez que se menciona a este monte en relación con Jesús en el libro de Mateo. Allí Jesús envió a sus discípulos a un lugar especial para reclamar un asna y un pollino donde él se sentaría para entrar a Jerusalén. Los detalles dados por Jesús demuestran que de alguna manera lo que ocurría no era por casualidad. Las personas entregaron los animales sin ninguna prevención. En los versículos 4 al 7 continúa la narración donde Mateo hace referencia a una profecía que se cumplía en este momento. La profecía está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucha, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús montó el asna y se dispone a entrar a Jerusalén. Es el reconocimiento que se cumple esta predicción y que Cristo es rey. Su entrada triunfal es la entrada de un rey triunfante a Jerusalén. Elena de White comenta: Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. El animal en el cual cabalgaba era el que montaban los reyes de Israel y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino. No bien se hubo sentado sobre el pollino cuando una algazara de triunfo hendió el aire. La multitud le aclamó como Mesías, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y le verían establecerse en el trono. La multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca.
Libro El deseo de todas las gentes, página 524. La multitud cantaba y gritaba, ¿verdad?, al rey de los judíos. Los versículos 8 al 11 de Mateo capítulo 21, Jesús entonces hace su entrada triunfal. En esta descripción hay varios elementos que debemos tomar en cuenta. Número 1, Él estaba descendiendo del monte de los olivos y es proclamado rey. Algunos ven este aspecto un símbolo de la venida de Jesús. Y es interesante que al final del milenio se menciona en Zacarías que se posará en el monte de los olivos. Leamos libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Igualmente, cuando venga en su gloria, será proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. En segundo lugar, era el domingo antes de la Pascua. No había podido elegir un mejor momento para este acontecimiento. La ciudad estaba atestada de gente. Se dice que en el año 30 un procurador romano contó el número de corderos que se sacrificaban en la Pascua y la suma era unos 250,000 corderos. Ahora, recuerde que era consumido por 10 hombres. Si estas cifras son correctas, quiere decir que había en esa fecha en Jerusalén alrededor de unos 2 millones de personas. Era una de las fiestas más concurridas del año religioso. Número 3. Jesús permitió ese momento tal reconocimiento de su realeza. Jesús quería llamar la atención de todos sobre Él mismo. Elena de White comenta: nunca antes en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante. Previó claramente el resultado. Le llevaría a la cruz. Pero era su propósito presentarse públicamente de esta manera como el Redentor. Deseaba llamar la atención al sacrificio que había de coronar su misión en favor de un mundo caído. Libro El deseado de todas las gentes, página 525. Así que todas las miradas se iban a poner sobre Jesús. Lo que no le conocían le llegaron a conocer. Su sacrificio no quedaría en secreto. Número 4. Pero algo interesante que debe llevarnos a la reflexión es que los mismos que lo proclamaron rey son los mismos que gritarán: crucifícale, porque antes de la gloria viene la cruz. Número 5. Los discípulos pensaron que esta era la oportunidad que tanto estaban esperando de coronar a Cristo Rey. Por eso su chasco fue grande. Pero fue después de su resurrección que los discípulos recordaron todas las advertencias que el Señor les había dado y se dieron cuenta de su necedad y necesidad de salvación. Mateo entonces registra que Jesús termina su caravana en el templo y entonces habla de la purificación del templo. Es el tema de los versículos 12 al 17. Mateo no registra la primera purificación, solo registra esta en la semana de la pasión y muerte de Jesús. Algunos comentadores han llegado a la conclusión que este acontecimiento fue al día siguiente. El templo que hace referencia era una obra monumental, reconocida por todo el mundo. Tenía varias puertas y había varios atrios. Al parecer, esta escena ocurre en el patio de los gentiles, que era el lugar donde todas las personas podían entrar. Por otra parte, el templo manejaba su propia moneda. Por lo tanto, al entrar al templo, debía en el patio de los gentiles hacer por lo menos 3 cosas: cambiar el dinero por la moneda del templo, que eran de plata pura y brillante. Lo otro que debía hacer era pagar un impuesto por el cambio y un impuesto por el templo, y finalmente comprar la ofrenda que podía ofrecer al entrar al santuario. Era reconocido por todos el abuso de los cambistas, el cobro excesivo por los animales que debían sacrificarse. Este lugar del templo parecía un mercado común. Jesús entra allí con la autoridad de un rey Mesías y saca a todos los cambistas y vendedores. Había tanta autoridad en su rostro que nadie protesta. Todos le obedecen y salen ante su presencia. Dice Elena de White: la divinidad fulguraba a través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Los que estaban más cerca se alejaron de él tanto como el gentío lo permitía.
Exceptuando a unos pocos discípulos suyos, el Salvador quedó solo. Se acalló todo sonido. El profundo silencio parecía insoportable. Mismo libro, página 541. Entonces Jesús pronuncia unas palabras del profeta Isaías, que aparecen en el capítulo 56, versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El contexto de esta profecía es la salvación de todos los seres humanos, incluyendo los gentiles. Ellos vendrían al templo a adorar al Señor, reconociéndole como su Señor. Entonces, Jesús ahora está en el atrio de los gentiles, diciéndole que la casa de Dios es casa de adoración y la han convertido en una cueva de ladrones, que los gentiles ni siquiera habían podido venir a adorar a Dios, sino que habían sido víctimas de los abusos de los cambistas. Estaban robando a los adoradores gentiles, quitándole la oportunidad de conocer a Dios tal como Él es. En su espíritu codicioso, los dignatarios del templo no eran mejores que los ladrones. Todos los que estaban allí salieron atemorizados ante la presencia de Jesús. Leamos el versículo 14. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Ahora el Señor en ese momento iba a mostrar el sentido de lo que era el verdadero templo. Cuando Jesús se dedicó a sanar a los que se agolpaban en torno de él dentro del atrio del templo, dio una demostración práctica de la verdad de que el templo había sido ordenado por Dios para servir a las necesidades del hombre y no a su avaricia. Hasta los niños clamaban en esa oportunidad: «Hosana al Hijo de David», alabando a Dios por lo que estaban viendo en los milagros que Jesús hacía. Los fariseos que se atrevieron a volver al templo le reclamaron a Jesús el por qué permitía que se le alabara de esa manera. Jesús les llevó a reconocer que lo que había ocurrido concordaba con la Escritura. Al preguntarles: ¿nunca leísteis? Ellos habían leído, ellos lo sabían de memoria, pues debían reconocer que la profecía se estaba cumpliendo. Es la que aparece en Salmos capítulo 8, versículo 2, que dice: «De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza». Todo esto era evidencia clara que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento exacto de las profecías, de las promesas del Señor. Pero los fariseos no quisieron reconocerle. Siguiendo la narración de esa semana en particular, Jesús maldice la higuera, Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22, para dar una doble lección a sus discípulos y a nosotros. La higuera era una de las características de la tierra prometida. El Señor siempre hablaba de una tierra con abundancia de higos. La higuera era el símbolo mismo de la fertilidad y la paz y la prosperidad. En la época de la Pascua no era la época de los higos, por lo tanto no se esperaría que tuviera higos. Por eso esta historia parece un poco extraña, porque Jesús maldice una higuera que no podía producir frutos. Por eso algunos afirman que esta narración es una parábola. Lo que sucede es que la higuera tiene una apariencia engañosa. Miren el comentario de Elena de White. Es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes que se abran las hojas. Por lo tanto, este árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados, pero su apariencia era engañosa. Al revisar sus ramas, desde la más baja hasta la más alta, Jesús no halló sino hojas, no era sino engañoso follaje, nada más. Libro El deseo de todas las gentes, página 534. Así que aunque no era una cosecha general de higos, esta planta aparentaba estar cargada de higos, pero al verla de cerca solo tenía puras hojas. Entonces el Señor la maldijo, para mostrar que las apariencias no sirven a la hora de satisfacer los requerimientos de la ley de Dios. Elena de White explica el significado de esta narración. Este árbol estéril,
que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo, era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por Él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos. Pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas de apariencia exuberante y hermosa a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Libro El deseo de todas las gentes, página 535. Esta historia es una lección para todos nosotros. Podemos aparentar un follaje religioso, podemos llevar una vida aparentemente muy justa, pero es solo hojarasca. Una vida cristiana de apariencias es estéril, no sirve y recibe la maldición de Dios. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo al maldecir al árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con referencia a sí mismos. Los que así viven, para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Mismo libro, página 536. Dios espera cristianos sinceros que le sirvan de corazón. La otra lección que el Señor pretende darles es con referencia a la fe. Los discípulos se sorprenden que la higuera pues se haya secado y le preguntan a Jesús, ¿cómo fue que ocurrió? Y Jesús le responde, versículos 21 y 22. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís, quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. El asunto de la oración con fe puede ser mal entendido por muchos cristianos como que Dios debe hacer lo que nosotros le pedimos y que debemos tener pensamiento positivo, que Dios hará lo que nosotros creemos Él debe hacer. Pero debemos recordar que esta orientación de Jesús no debe tomarse literalmente, porque Jesús ni sus discípulos cambiaron la geografía de un lugar quitando montes y arrojándolos al mar, y con eso demostrar cuánta fe tenían. No era ese el propósito de esta parábola. La oración de fe es la oración que confía en Dios. Se enfoca en lo que Dios puede hacer. La oración de fe nos habilita para hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Nos da la capacidad para aceptar y la capacidad para soportar. Cuando oramos confiando en el Señor, Dios hará su obra. El cristiano no anda demostrando su fe, no es una exhibición de fe lo que espera de sus hijos, sino una humilde espera en el Señor. Pedir creyendo, no en nosotros, sino en Dios. Pedir creyendo en el Todopoderoso. Y debemos tener en cuenta que debemos pedir es de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a su ley, de acuerdo a sus principios. Y si eso hacemos, si eso pedimos, Dios nos concederá su bondad.
Entonces Jesús es confrontado por los sacerdotes para confesar con qué autoridad él hacía los milagros. Versículos 23 al 27. Al parecer esta narración ocurre el martes. Es la última vez que viene a enseñar en el templo antes de morir. Los fariseos y saduceos le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Era claro que los profetas no debían esperar el permiso de los rabinos para ejercer su tarea. Pero ahora vienen a Jesús a colocarle una trampa para apresarle. ¿Quién te dio la autoridad? Jesús en el templo dio evidencias de que él tenía autoridad divina para hacer la obra que estaba haciendo. Sus milagros muestran que tiene autoridad del cielo para hacer su obra, pero ellos no le reconocían. Jesús responde con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Juan no había recibido autoridad de ningún sacerdote, rabino, escriba o fariseo para hacer la obra que hizo, porque la autoridad se la dio el Señor. Ellos comenzaron a razonar. Leamos Mateo 21, versículos 25 y 26. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pues tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Ellos, sin comprometerse con la verdad, sin tomar posición, le respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús les dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Él había puesto a prueba su supuesta habilidad que tenían los fariseos y saduceos para evaluar las credenciales divinas, y ellos habían fracasado miserablemente. En realidad, habían renunciado a su pretensión de ser los dirigentes espirituales de la nación. Enseguida Jesús comienza a contarle la parábola de los dos hijos, versículos 28 al 32. Un hijo dijo que no vendría y fue, y el otro dijo que iba y no fue. ¿Quién agradó al Padre? Pues el que fue. Es interesante lo que esta parábola enseña. Elena de White comenta: en esta parábola el Padre representa a Dios, la viña a la iglesia. Los dos hijos representan dos clases de personas. El hijo que rehusó obedecer la orden diciendo no quiero, representa a los que estaban viviendo en abierta transgresión, que no hacían profesión de piedad, que abiertamente rehusaban ponerse bajo el yugo de la restricción y la obediencia que impone la ley de Dios. Pero muchos de ellos después se arrepintieron y obedecieron al llamamiento divino. El carácter de los fariseos quedó revelado en el hijo que replicó: yo, Señor, voy, y no fue. Como este hijo, los dirigentes judíos eran impenitentes y tenían suficiencia propia. La vida religiosa de la nación judía se había convertido en una simulación. Cristo había dado a los dirigentes judíos de su tiempo evidencia abundante de su autoridad y poder divinos, pero aunque estaban convencidos, no aceptaron la evidencia. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 219. El tema de este capítulo es cuidarnos de las apariencias o de creer que nosotros tenemos más derechos que los demás en el reino de Dios. Los fariseos tenían una vida muy religiosa, deseaban hacer lo mejor en lo que tiene que ver con la estricta obediencia a los mandatos divinos, pero su vida religiosa era pura apariencia. Cuando vino Cristo, el Salvador, ellos rehusaron aceptarle. En cambio, los representados en el primer hijo no niegan su vida de pecado, no niegan que estaban cometiendo errores, no niegan su rebeldía y sus faltas. Reconocen su pecado y cuando escuchan el llamado de Dios lo aceptan, confiesan su pecado y se apartan. Estos serán primeros en el reino de Dios, que aquellos que creyéndose justo no buscan reconocer sus faltas y no se arrepienten. La enseñanza se ve en los versículos 31 y 32 de Mateo capítulo 21. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué terrible es el pecado del autoengaño.
de creernos justos cuando en realidad no lo somos. Dios nos llama a recapacitar sobre nuestra vida. La vida religiosa de apariencias no sirve de nada. Mostrarnos a los demás como justos, ganarnos su respeto y admiración, no significa nada si nuestro corazón está lejos de Dios. Es hora de ser sinceros con Dios y dejar que su justicia nos cubra. Y termina esta narración del capítulo 21 de Mateo con otra parábola, la de los labradores malvados, muy significativa para Israel y para nosotros también. Versículos 30 al 44. Un padre de familia plantó una viña. Es claro que el padre representa al Dios del cielo. Lo mismo que en la parábola anterior, la viña representa al pueblo de Israel, el pueblo a quien Dios dio dones maravillosos. Dice la parábola, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta viña del Señor recibió los más ricos dones del cielo para que fuera luz para las naciones, para impartir a otros el conocimiento de la verdad de la salvación. Para eso era el templo, para eso eran todos los privilegios otorgados. El mundo vería en Israel la obra de un Dios que quería salvar al mundo. Elena de White comenta, los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado, pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a Él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones y había de vivir todos los que lo miraran. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara al mundo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 232. Pero los dirigentes de Israel habían desviado al pueblo de Dios por el camino equivocado, e Israel perdió su razón de ser. Miren lo que sigue diciendo Elena de White. Los labradores que habían sido encargados de la viña del Señor fueron infieles a la confianza depositada en ellos. Los sacerdotes y los maestros no fueron fieles instructores del pueblo. No mantuvieron delante de él la bondad y la misericordia de Dios y su derecho a su amor y servicio. Estos labradores buscaron su propia gloria, deseaban apropiarse de los frutos de la viña, tenían el propósito de atraer la atención y el homenaje hacia sí. Mismo libro, página 234. Estos dirigentes malvados no llevaron al pueblo a la verdadera adoración, colocaban cargas innecesarias sobre las personas. Estos dirigentes no mantuvieron en alto los principios de la ley de Dios. La parábola continúa en los versículos 34 y 35. Sigamos leyendo. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. El dueño mandó a pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Israel había de producir el fruto del carácter para revelar hacia el mundo los principios del reino del cielo. El fruto del carácter había de manifestarse en primer lugar en sus propias vidas y luego en la vida de la gente de las naciones circunvecinas. Del mismo modo, el Señor espera que su iglesia hoy produzca frutos que correspondan con las grandes bendiciones que ha derramado sobre ella. Estos siervos fueron los profetas de Dios, los mensajeros divinos, los verdaderos servidores del Señor, para amonestarlos, para guiarlos, para corregir. Pero los labradores, dice, mataron o encarcelaron o golpearon a los siervos de Dios. Despreciaron al Señor y decidieron no pagar lo que les correspondía. Es decir, este pueblo se negó a corregir su camino. Entonces, ante la negativa de estos labradores de reconocer al dueño y de irrespetar a sus mensajeros, entonces él decide mandar al hijo. Leamos los versículos 37 al 39. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. En varias partes de su predicación, Jesús fue declarado Hijo de Dios
en el bautismo, en la transfiguración. Aún los demonios lo reconocieron como el Hijo de Dios, pero los fariseos no lo querían reconocer. Entonces toman al Hijo y lo sacan de la ciudad y lo matan. Esta es la descripción de lo que pasará en la crucifixión de Jesús. Entonces viene la sentencia contra los labradores, pero el Señor no lo va a pronunciar, ellos mismos lo harán. Versículo 40 y 41. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Cuando venga el ajuste de cuentas, cuando venga el Señor a tomar cuenta de estos labradores, entonces ellos mismos cerraron la sentencia. Israel ya no será más el pueblo escogido por Dios. Israel ya no será más la nación llamada por Dios para hacer luz a las naciones. Ahora el Señor está llamando a otros labradores que den el fruto en el momento debido, es decir, la iglesia. Ya no es un asunto de nacionalidad, sino de aceptación. Es aquellos que dan fruto para el cielo. Entonces Jesús trae a su memoria un pasaje conocido del Antiguo Testamento, versículo 42. Cuando fueron a construir el templo de Salomón, fueron transportadas al lugar varias rocas que debían servir de fundamento. Pero había una que parecía deforme, no parecía adecuada y fue pasada por alto. Todo estaba listo, pero faltaba la piedra principal, la que iba a ser el fundamento de todo el edificio. Probaron diferentes rocas, pero ninguna encajaba. Entonces volvieron su mirada sobre la roca que habían descartado, y cuando trajeron tenía la forma exacta y encajó y fue el fundamento principal. Jesús vino a ellos como hombre, pero no vieron atractivo en él. Varias veces se habían reunido los dirigentes de Israel para ver cómo podrían deshacerse de Jesús. Lo despreciaron, lo persiguieron, lo sacaron fuera y lo mataron. Pero Jesús es el fundamento de la iglesia. Entonces Jesús concluye la parábola en los versículos 43 y 44 de Mateo capítulo 21. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. De aquí en adelante el avance del reino de Dios no dependerá más de Israel como nación. Ahora Dios llama a la existencia a la iglesia para que lleve adelante su obra. Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, es decir, el que venga a Jesús arrepentido, quebrantado, Dios lo acepta y lo salva. Y sobre quien ella caiga será desmenuzado es una referencia al castigo que recibirá la nación judía y aquellos que rechacen a Cristo como la piedra fundamental. Esta parábola también es una lección importante para nosotros como iglesia y como dirigentes de la misma. Hemos sido llamados a cumplir el propósito divino de salvar al pecador. Dios nos llama a cumplir una labor importante. Debemos hacer la tarea fielmente. Cada uno de nosotros se nos ha confiado dones y talentos que debemos poner al servicio del Señor y su iglesia. Cada uno tiene una tarea que hacer. Debemos cumplir esa tarea fielmente. Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación, dice Elena de White. Busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Palabras de vida del Gran Maestro, página 239. No importa cuán grande o pequeña sea la congregación que se reúne para adorarle, lo que cuenta es el servicio sincero y fiel con que cumplimos nuestra tarea. Una congregación puede ser la más pobre de la tierra, puede carecer del atractivo de la apariencia exterior, pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán el gozo de Él en sus almas. Los ángeles se unirán con ellos en su culto. La alabanza y acción de gracia de los corazones agradecidos ascenderán al Salvador como una dulce ofrenda. Palabras de vida del Gran Maestro, página 239. Dios desea ver que los frutos del Espíritu Santo sean parte de nuestras victorias diarias
y por nuestro testimonio muchas personas puedan venir y unirse al pueblo de Dios. El capítulo 21 de Mateo termina con el reconocimiento de los fariseos que estas palabras estaban dirigidas a ellos. Leamos los versículos 45 y 46. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. Este odio fue lo que llevó a estos hombres a crucificar a Jesús. Sin embargo, si nosotros hoy llevamos una vida cristiana de apariencia, faltos de amor, sin participar activamente en la obra del Señor, siendo indiferentes a los llamados divinos, pues seríamos tan culpables como ellos. Por eso hoy, apreciado amigo y hermano, no repita la historia de estos hombres malvados. Permite que el Señor obre en tu vida y quite ese corazón de piedra y te dé un corazón dócil. Hoy es día de salvación. Te invitamos a unirte a la iglesia y a la obra que Dios te da en la iglesia, porque es un privilegio servir al Señor para salvar a los hombres del pecado. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi oración por ti. Amén.